המנצח אל שושנים, עדות לאסף מזמור. ישראל האזינה, נוהי כצאן יוסף, יושב הצורדים מופיע לפני אפרים ובנימין ומשה, עוררה את גבורתך ולך לישועתה לנו. אלוהים השיבנו והאר פניך ונבשע. Shalom, Chesed, Uvuchim Abayim, paz, gracias y bienvenidos a esta porción del estudio de la semana. Estamos en Parashat Vayera con todo el equipo de Ahavat Ami, Yeshivat Shuvu, por amor de nuestro pueblo, Israel. Y estamos empezando en Génesis capítulo 18. Empezamos con la brajá, con la bendición al Eterno. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu bemitzvotav vetzivanu la'asok bedivei Torah. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has santificado por sus mandamientos y nos has mandado a ocuparnos en las palabras de su Torah. Y empieza con Vayera elav Adonai be'elonei mamre vehu yoshev petach ha'ohel kechom hayom. Después le apareció Hashem en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y recuerda que esto sucedió inmediatamente después que Abraham Avinu fue circuncidado. Y dice versículo 2, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Si recordamos en la letra a los Hebreos, habla en capítulo 13 de Hachnasat Orjim. Es dar la bienvenida, a dar hospedar a los que están visitando, a viajeros. Y en este caso, de un momento está hablando que Hashem apareció, ahora dice que son varones, y en versículo 3 dice, Vayomer Adonai, Imna matzati chen be'eneja, es decir, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, pero habla con la palabra Adonai. A veces usamos esa palabra en vez de Hashem, pero en este caso literalmente está escrito Adonai. Muy interesante que tenemos todos estos títulos. Pero recuerda que Yohanan, el anciano y discípulo emisario de Yeshua, dijo que nadie ha visto el Padre, pero el Hijo revela al Padre. Si has visto el Hijo, vea su carácter. Y pensamos en el mensajero de rostro que sabemos en el libro de Éxodos, capítulo 23, dice, ese ángel o mensajero tiene la autoridad del nombre de Hashem adentro de ese mensajero. Es decir, desde el principio, si creemos en lo que dijo el anciano Yohanan, nadie ha visto el Padre, siempre ha sido el mensajero de su rostro, el mismo mensajero que tiene la autoridad de su nombre está en él, significa su carácter. Y veamos en capítulo 19, 24, yo sé que muchos ya sabemos esto, pero hay que repasar porque estamos en Parashat Vayera, pero vamos a conectarlo con otras cosas. Pero para repasar, en 19, 24, dice, entonces Hashem hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Hashem desde los cielos. ¿Hay Hashem en la tierra y Hashem en los cielos? El representante de Hashem en la tierra tiene autoridad de su nombre y es el mensajero de su rostro. Y dice específicamente en este versículo 24, va Hashem himtir al Sedom ve al Amorá Gafrit ve Eish me'et Hashem min hashamayim. Es decir, el representante de Hashem aquí en la tierra hizo llover desde los cielos, directamente de Hashem, que es infinito,
que no es contenido en la creación porque Él es creador. Él existe fuera de tiempo, espacio y todo lo físico. Pero tiene un representante de este principio, su palabra, Devar, Et, Alefitav, Kol, su mano derecha. Hay muchos diferentes términos que usamos para el mensajero del rostro de Hashem. Pero vamos a ver otras cosas y otras conexiones. Pero quiero que se recuerdan de esta palabra Himtir, hizo llover. Himtir es donde viene el nombre o el apodo de este mensajero que le llaman Mitatron. Mem Tet Reish es la raíz. Hay muchas diferentes aplicaciones al apodo Mitatron, pero veamos directamente con lo que está escrito en la Torá. Esto va sobre todo. Y pueden ver lo que dice Rabbeinu Bachya, Shnei Luchot HaBerit, Ramban y muchos otros sabios de nuestro pueblo, Or HaChaim, y saben quién es este mensajero del rostro. Ahora, no todos los sabios están de acuerdo. Hay sabios que piensan que eran otros ángeles, o hay diferentes perspectivas. Pero como Meshijí, como mesiánicos, que nosotros siempre vamos con la autoridad del texto escrito, sobre todo, yendo con las interpretaciones que están basadas 100% en lo que está escrito, y también es lo mismo lo que dice en el Pacto Renovado. Pero quiero poner atención en algo importante que veamos, porque aquí vemos el mensajero del rostro, pero también veamos una promesa para un hijo, para Abraham Avinu. Veamos que Abraham Avinu corre para hacer la mitzvah Zerizut. En el momento que vea viajeros, va corriendo para ayudar, va corriendo para enseñar Gemilut Hasadim, es decir, los actos de gracia que él recibió de Hashem, Chesed, gracia, bondad. Él también está enseñando a los viajeros a su alrededor, sin saber en el momento que eran ángeles, pero cuando reconoce, ya estaba en el acto de hacer bondad por ellos. Y por eso Hashem escogió a Abraham Avinu, por su bondad. Recuerdan en la parasha anterior, él es escogido de Hashem para enseñar a las naciones, porque el único hebreo que está con él es Lot. Ya lo rescató. Pero tiene 318 hombres de las naciones entrenados como Gerim, por Jinuj, educación espiritual y físico, para servir al Dios verdadero. Y tenemos la promesa de un hijo. En la porción del estudio de la semana pasada, por creer en la promesa que vendrá un hijo físico, él fue bendecido y Hashem lo consideró como justificación por su fe. Después de 14 años, obedeció y hizo la circuncisión como señal de lo que ya sucedió en su corazón. Pero empezó con fe. Pero la promesa todavía no ha venido. Ese hijo, sabemos la historia que vamos a ver por otro aspecto después del otro hijo que tiene. Pero el hijo de promesa está acá. ¿Y qué dice en capítulo 21? Dice, visitó Hashem a Sará como había dicho. E hizo Hashem con Sará como había hablado. La palabra de Hashem fue cumplido con Sará y visitó a Sará. Pero realmente, ¿qué es lo que dice esta palabra en hebreo? Dice, va Hashem pakad et Sará ka'asher amar ve'ya'as Hashem le Sará ka'asher diber. Tenemos aquí palabras muy interesantes. La palabra aquí está cumpliendo todo adentro de nuestro matriarca Sará. Y la palabra pakad, que lo traducen aquí como visitó, es de la misma raíz de picadón, depositar. Es decir,
uno puede leerlo como, y Hashem depositó en Sará como había dicho. E hizo Hashem con Sará como había hablado. Muy interesante. Depositó. ¿Qué depositó? La semilla de Abraham Avinu. Por ejemplo, si veamos el comentario de Midrash Tanhuma sobre Naso 7.1, se dice en el Salmo 99.6, Moshe y Aharón estaban entre sus sacerdotes de Hashem, y Samuel estaba entre los que invocaban su nombre. Así también dijo Hannah en 1 Samuel 1.27, por este niño oré, y Adonai me ha concedido mi petición. ¿Por qué? Pregunta aquí Midrash Tanhuma. ¿Por qué? Y da la respuesta. Porque fue sembrado en santidad. Pon atención a estas palabras, porque fue sembrado en santidad. Shenizra bikedusha. Shenizra bikedusha. Si pensamos en el nacimiento de Mashiach Tzidkenu, y muchos quieren decir que no, esto no puede ser de Hashem. Hashem no puede ser un nacimiento milagroso de esa manera, porque Hashem no puede. Bueno, desfortunadamente hay personas que no creen que el creador puede ser lo que él quiere con su creación. Al otro lado, sí es cierto que hay doctrinas paganas que las personas entrando a la fe en Mashiach tratan entender estas cosas por sus culturas que realmente traigan un poco de confusión. Hashem fue que sembró, Hashem es que depositó la semilla de Abraham Avinu dentro de nuestro matriarca Sara, aunque Abraham Avinu ya era bien anciano. Y es por eso que vemos que no tenemos que inventar que la descendencia de Yeshua no viene de David y es algo diferente en el sentido que lo enseñan en el mundo greco-romano, porque Yeshua fue judío. Y sabemos aquí que acabamos de ver, el mensajero de rostro es palabra de Hashem. No vamos a desconectar eso, pero también tenemos que ver el otro lado. Yeshua también es semilla de David, como veamos en Romanos 1, versículo. Vamos a empezar en los primeros 3 versículos. ¿Qué dice Rav Shaul? Shaul, siervo de Yeshua Mashiach, llamado a ser emisario, apartado para el evangelio de Elohim, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Hablando de esta parashá, incluyendo eso. Acerca de su hijo, nuestro maestro Yeshua el Mesías, que era de la semilla de David según la carne. De la semilla de David según la carne. Físicamente de la semilla de David. ¿Cómo? Igual como Hashem hizo acá. Él es creador y él depositó dentro de Sará semilla de Abraham Avinu. Y él depositó la semilla de Yosef de la casa de David dentro Miriam, la madre de Yeshua. Sí hay un versículo que usa la palabra alma, pero es un midrash y está conectando con Jeremías 31, con la Betulá de Israel. Ahí sí dice la palabra por virgen. Pero el punto es que es Hashem que hace esto. Y sí es la semilla de Abraham. La promesa es para la semilla de Abraham. Como la promesa de la semilla del rey David. Entonces, con esto en mente, podemos ver cuándo sucedió esto. Muy interesante, si veamos en capítulo 19, habla de versículo 3, cuando Lot está comiendo. Recuerda, es la promesa, ahorita le dio la promesa en esta parashá, pero dice que va a venir en esa temporada. Y tenemos una pista de esta temporada cuando dice, mas él porfió con ellos mucho y fueron con él
los ángeles que fueron con Lot, y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levaduras, comieron. Dice, Vayivtzar bam meod, vayasuru elav, vayavou el beito, vayas lahem mishte u matzot. Comieron matzah. Muy interesante. Entonces cuando llegamos aquí, a capítulo 21, está hablando del nacimiento, dice el próximo versículo 2 del capítulo 21, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su viejez, en el tiempo que Dios le había dicho. ¿Y qué dice Beivrit? La moed asher diber oto Elohim. La moed, como decimos, la moadim besimcha, moadim besimcha, los tiempos apuntados del Eterno. ¿Y por qué Isaac está asociado con Pesach? ¿Por qué? Porque él es el cordero original, o a lo menos está siendo usado del Eterno a ser un remes o una pista del cordero. Iba a ser el cordero, estaba dispuesto a ser el cordero. Si no me crees, leemos lo que dice 22, versículo 8. Dice, y respondió Abraham, bueno, en 7 dice, entonces habló Isaac, un hombre joven, fuerte, con árbol encima de su espalda, como dice el texto. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Iban juntos. Escúchalo, Beivrit. Dice, Vayomer Abraham, Elohim yire lo hase le olabeni veyelchu shnehem yachdav. Primero usamos la palabra se en vez de Kadesh. Ya sabemos que tiene conexión con Éxodo 12, por ejemplo. Ahí habla de ese se, cordero, puede ser también una cabra, teniendo una conexión con Yom Kippur. Pero aquí claramente está hablando de Isaac. Cada año enseñamos diferentes midrashim o interpretaciones por sabios que entendieron muy bien que esto está hablando de Isaac, cordero aplicado al hijo. Ahora, ¿por qué? En este monte, Har Moriah, en el monte de Moría, vamos a tener los sacrificios muchos años después. Pero no sirve ningún sacrificio si primero no fue santificado ese monte por padre y hijo. Padre dispuesto a dar vida de su hijo y hijo dispuesto a dar su vida. Porque creyeron en Tejiat Hametim, la resurrección. Creyeron en el Creador tanto que sabían que Él puede resucitar. Y leemos esto mismo en Hebreos. Pero que veamos. Yo quiero dar testimonio de Radak, que Radak es un sabio que enfoque simplemente en el texto, gramáticamente. ¿Y qué es lo que dice? Dice, la respuesta de Abraham a su hijo puede tener dos interpretaciones. Una interpretación sería que la palabra mi hijo es una respuesta al llanto o pregunta de Isaac, que significa aquí estoy, hijo mío. Dios seleccionará el cordero para la ofrenda quemada. En otras palabras, no te preocupes. Dios ya sabe quién será el cordero para la ofrenda. Él lo pondrá a nuestra disposición. La segunda interpretación, más profético, de la respuesta de Abraham ordenaría las palabras de la siguiente manera. Pon atención. Dios seleccionará el cordero para la ofrenda. ¿Quién es el cordero? Es mi hijo. Y no terminó ahí, Rada, que dice,
Isaac entendió por esto que él había sido elegido para hacer la ofrenda. Es por eso que la Torá continúa significativamente. Es decir, con un solo corazón. Los dos unidos como un solo corazón. Padre y hijo como un solo corazón. Porque el Hijo aceptó por amor entregar su alma a Dios y sacrificarla ante Él. Todos los que dicen por qué necesitan a Yeshua, por qué no guardan la Torá, no entienden la Torá. Y es un ejemplo de la carta de Gálatas en vivo. Un montón de paganos gentiles que rechazan a Yeshua para pretender guardar Torá sin expiación. El pueblo judío puede guardar Torá porque tenían el templo, tenían expiación acá por Isaac, por lo que hizo Abraham. Romanos 11 habla de mérito de Abraham, Isaac y Jacob, y es por eso que nuestro pueblo judío tiene esa bendición. Pero el gentil no tiene nada de eso. Solamente a través de Yeshua, que fue enviado igual como Isaac, igual como Yosef. Rechazaron para las ovejas perdidas de la casa de Israel, que incluye prosélitos. El que rechaza esto no está guardando Torá y va a ver en el día de juicio, porque aquí está escrito, y aún un remanente de los sabios reconocieron la verdad. Y nosotros, como discípulos de Yeshua, estamos testificando. Esto es Torá. Y esto es el origen de la promesa del Hijo que nació milagrosamente y estaba dispuesto a dar su vida en unificación con su Padre. Y quiero que lo escuchan בעברית para que no piensan que estoy inventando. ¿Y qué dice? Elohim yireh lo haseh leolah, umihu haseh benihu, veyitzak הבין כי הוא יהיה הסה, לפיכך אמר וילכו שניהם יחדיו, כלומר בלב אחד, כי קבל הבן מאהבה למסור נפשו לאל ולהקריבו לפניו. Y lo repito para que le escuchen bien, ahora que le escucharon בעברית por Radak mismo, ya lo tenemos en el texto, pero otro testigo del pueblo. Es decir, Isaac entendió por esto que él había sido elegido para hacer la ofrenda. Es por eso que la Torá continúa significativamente, es decir, con un solo corazón, porque el Hijo aceptó por amor entregar su alma a Dios y sacrificarla ante Él. Nosotros como mesiánicos, como Meshichim, hemos aceptado lo que ha hecho Yeshua con su Padre, 100% unido. Y eso es Torá. Y el que rechaza eso necesita hacer teshuva. Shalom Aleichem.